Hola, ¿qué tal? Nosotros vamos a hablarles sobre la investigación diagnóstica, explicativa y descriptiva. Nuestro equipo está conformado por Ferrer Lara Alexandro, Hernández Zenobio Kevin, Hernández Epifanio Alexander, Miranda Carmona Roberto y su servidor José Manuel Piña. Durante esta exposición se van a abordar tres tipos de investigación: diagnóstica, descriptiva y explicativa. Primero, ¿qué es? La investigación diagnóstica consiste en analizar las situaciones aplicando el método científico. Durante esta, el investigador va a hacer gran uso de su capacidad de observación y de entendimiento, además de que debe de acompañarlo con conocimiento, lo cual puede ayudarle, facilitarle la identificación de ciertas características gracias a la observación. Decimos que se va a aplicar el método científico porque en esta investigación se debe sustentar, además de lo que nosotros podemos observar, con información para decir que nuestra investigación es correcta, que puede ser utilizada porque ciertamente está sustentada bajo algo sólido y que no son simplemente especulaciones de nosotros. Bueno, tenemos sus características. La principal, la principal es la observación. Esta va a jugar un papel muy importante, además del conocimiento que tenga el investigador. Primera, tenemos el planteamiento de la problemática. En este elegimos nuestro problema, qué es lo que nosotros queremos investigar. Lo que queremos durante este es elegir un solo problema para poder entenderlo a raíz y que en esta podamos basarnos para que sea correcta. Después vamos a la delimitación del campo. ¿Qué hacemos aquí? Trazar una línea. Al trazar una línea me refiero a que nosotros vamos a decir de qué punto a qué punto va a llegar nuestra investigación. Lo que se pretende en esta es que nosotros no nos vayamos por las ramas, es decir, que nos pongamos a investigar cada tema que encontremos y que tal vez al final del desarrollo y al final, ya en la conclusión, no hayamos resuelto el problema que nosotros veníamos a entender o que simplemente nos hayamos equivocado. Después sigue la identificación de los actores sociales y el contexto. El contexto ciertamente influye, ya que en ocasiones unos fenómenos se van a presentar bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, supongamos que tú tienes un cohete, o sea, un cohete de los que se lanzan en las fiestas, y tú lo vas a tener ahí. Va a estar ahí parado sin hacer nada. ¿Qué condición debería de tener para encenderse? Que tú le proporciones fuego, una llama, y que debas de ser aplicada ¿en dónde? En la mecha. Solo a esto me refiero con el contexto. Esto va a pasar sí y solo sí, si esto ocurre, va a hacer que se produzca este fenómeno. Ahí es donde hacemos una identificación de nuestro actor social y nuestro contexto. Un actor social puede ser la cosa que investigamos, puede ser un animal o puede ser el fenómeno mismo. Ahora, en análisis de la problemática, esta es la parte fuerte. Aquí la persona debe de ser bastante observadora, porque en esta la persona va a identificar todas las características que presente un fenómeno. De esta manera, nosotros vamos a poder entenderla mejor. Como sugerencia, deberías de llevar algo en que anotar, una libreta para las notas, haces una lista con tus características que vas juntando y con eso que tengas, pues ya después seguimos a la siguiente parte, en la cual se producen las observaciones, en la cual se puede decir que tú unes los puntos de las características que tú notaste al observar un fenómeno. Y en esas vas descartando las que tal vez tú anotaste creyendo que serían relevantes, pero resulta que al final no, que puede ser causa de otro fenómeno que no influye en el tuyo. En esas observaciones, pues sí, puedes llegar a entender mejor lo que está pasando al descartar las que sí son relevantes y las que no lo son. Ahora, en la conclusión. Entre observación y conclusión hay una parte importante, la cual tú ya debiste de haber tenido una recopilación de información. Recopilamos información porque nosotros necesitamos sustentar nuestra investigación, además de la que nosotros ya tenemos en mente, o sea, ya tenemos conocimiento previo, pero tener unos libros no está de más, nos puede ayudar bastante.
En la conclusión ya finalmente hacemos una redacción sobre lo que notamos de este fenómeno y lo que entendemos del mismo en las características que fuimos recopilando. Claro, las características del fenómeno, además de su contexto. Y lo sustentamos con información para decir que este fenómeno está comprendido debido a este libro que me dice que esto va a pasar debido a un fenómeno, debido a esto o a esto otro. Lo que queremos es que en la conclusión sea algo concreto y que pueda ser aplicado para muchas otras personas que puedan consultar tal vez nuestro texto cuando lo compartamos. Ahora vamos a decir sus ventajas. Tiene una estructura organizada ya que se basa en el método científico. Una comprensión de la realidad, esto es muy cierto, ya que es una investigación meramente empírica. La persona tiene que ir ahí para poder hacer sus observaciones de manera adecuada. De lo contrario, puede que estén erróneas. Ahora, un análisis riguroso lo tiene, porque como ya dijimos, pues se basa en el método científico. Debido a eso, tiene un análisis riguroso. Además de que en nosotros, las observaciones que tenemos, que estamos dando, tenemos que ser demasiado precisos con lo que queremos decir, además de ser bastante observador del fenómeno para entenderlo bien y que nada se nos escape. De lo contrario, pues haríamos algo malo. Ahora, sus principales desventajas, que es difícil de aplicar. Primero, si no somos observadores, no vamos a poder escribir todas las características y no vamos a entender la raíz del problema y ciertamente va a estar, digamos, como una idea en el aire. También no puede ser fácilmente aplicado debido al método científico, ya que muchas personas no lo conocen o simplemente no saben aplicarlo de una manera correcta. Y pues eso sí es bastante perjudicial. Bueno, dentro de las técnicas tenemos la población y el muestreo. Nuestra población se puede obtener en la delimitación del problema. Por ejemplo, si nosotros estudiáramos aves, esa sería nuestra población y de ella tomaríamos muestras para poder entenderlo mejor. Si es un fenómeno natural, pues, pues ahí nuestro objeto de estudio sería el fenómeno. Ahora, también nos podemos ayudar de la recolección de datos, como lo puede ser en la entrevista, observación o encuestas. Claro que estos instrumentos deben estar bien definidos para que nos entreguen resultados coherentes y que puedan ser fácilmente usados en nuestra investigación. Ahora, nuestras aplicaciones. La principal, identificamos problemas de manera concreta. Por ejemplo, tenemos la falta de agua. Supongamos, estás ahí regando unas plantas y de repente el suministro de agua se corta. Lo primero que haces es ver si sigue saliendo agua. Notamos que no sale, decimos, entonces puede que esté pasando esto. Primera, que el suministro de agua en todo digamos, tu colonia, tu ciudad, eso se haya cortado. Segundo, que tal vez haya una fuga en la manguera, lo cual hace que toda el agua salga por ese lugar. Tercero, que el suministro de agua haya sido cerrado, pues en la llave. Lo que hacemos es verificar qué está pasando. Hacemos nuestras observaciones, decimos, se detuvo el flujo de agua. Revisemos, ¿hay fugas? No hay fugas. Seguimos a lo siguiente, hacemos un descarte. Porque en eso me refería en observaciones. Tú vas a proponer tus observaciones y las vas a ir descartando, las cuales no influyen o no ocurren en este caso. Luego llegas ahí, a la manguera, y dices, voy a probar si de verdad alguien la cerró por error o no hay agua. Ahora veremos la investigación descriptiva. Características, ventajas, desventajas, técnicas, ejemplos y aplicaciones. ¿Qué es este tipo de investigación? Bueno, este tipo de investigación busca las características de la población en torno a un fenómeno, pero sin centrarse en las razones del por qué está pasando tal fenómeno. Solamente se centra en el qué y no en el por qué de las cosas. En sus características tenemos la investigación cuantitativa. Aquí nos referimos a que todos los datos, como son cuantificables, se ocupan para estadísticas. En variables no controladas, se refiere a que el investigador no puede influenciar en ningún tipo de dato. Toda esa información que recolecta
es tal y como se ve en las estadísticas. Él no puede hacer ningún tipo de modificación. Estudios transversales. En este tipo de estudios se centra en la observación de la población en un determinado tiempo. Y bases para una mayor investigación nos referimos a que como ese tipo de investigación descriptiva nos da mucha información, se puede centrar en una sola de todo este tipo de información, ocupando diferentes técnicas y así llevarla a un nuevo nivel. Y esto hace que podremos obtener con mayor claridad, o si buscamos algún tipo de información en específico, lo logremos. Métodos de investigación descriptiva. Tenemos el método de observación, el cual conlleva observación cuantitativa, que solamente nos va a arrojar números y valores, como ya lo hemos dicho, que son cuantificables. Y la observación cualitativa nos va a dar las características del monitoreo y nos va a involucrar las mediciones o números. Métodos de estudio de caso. Como hemos dicho, este tipo de investigación se centra en la observación de una cierta población que está siendo investigado por algún tipo de fenómeno que cómo interactúan. Y la encuesta de investigación, que es la herramienta que más se ocupa para poder obtener toda esta información para este tipo de investigación. Ventajas de la investigación descriptiva. Tenemos la recolección de datos cuantificables, claro, datos variados, como este tipo de investigación abarca muchos puntos o puede abarcar muchos puntos de un fenómeno en específico, pues tenemos muchos datos para poder ser estudiados. Entorno natural. Se centra en un fenómeno que se puede dar en alguna población, cual sea que sea, rápida de llevar a cabo y barata. Ese tipo de investigación tiene como muy particular que es barata porque se puede llevar en muy poco tiempo y no se necesita un gran equipo para poder llevarla a cabo. Formar la base para tomar decisiones. Como son muchos datos, se puede decir que abarca a muchos aspectos de todos los individuos de este tipo de población. Y se puede llegar a tomar una decisión en base a ello, claro. Desventajas de la investigación descriptiva. Como primer punto, y quizás este sea una característica muy particular de este tipo de investigación, tenemos la confidencialidad, ya que el individuo puede que en las encuestas haya alguna pregunta que se le haga un poco sensible y que esto haga que el individuo conteste con algún tipo de información errónea. Y el posible sesgo está relacionado con el primer punto, ya que con todo este tipo de información que no es veraz, haya error en las estadísticas. La muestra no representativa. Esto nos dice que a pesar de los posibles resultados que nos dé todo este tipo de investigación, la población no está sometida a que el resultado represente a todos. No se conoce la causa y esto, como lo hemos estado diciendo, solamente busca información para poder hacer estadísticas, más que nada. Aplicaciones de la investigación descriptiva. Se puede ocupar para observar los hábitos de los consumidores en torno a algún producto, para evaluar la actitud del personal de alguna empresa, ya sea en diferentes ámbitos. En la escuela se puede ocupar para saber si los estudiantes tendrán acceso a clases en línea o ocuparán libros de texto. Esto puede representar algún inconveniente para algunos y para otros no. Y en tanto alguna organización que esté implementando algún programa de salud a sus empleados, saber si es eficaz o no. Ejemplo de la investigación descriptiva. Se puede ocupar en el aula, ya que si se quiere evaluar las actitudes de los maestros sobre el control de la tecnología en las clases. Esto mediante la realización de encuestas, la observación de la tecnología. Y claro, la tarea del investigador será ver si la implementación de la tecnología es eficiente y si se
es entendible para los alumnos. Y en cuestión de los estudiantes, pues también se podrá ver si hay un impacto positivo con los cambios que se podrían generar, o si toda la información que se está obteniendo es correcta, o si la implementación es adecuada. Vamos a explicar en qué consiste la investigación explicativa, la cual es un tipo de investigación en el cual se pueden rescatar muchos conceptos, muchas ideas. En esta parte veremos sus características, ventajas y desventajas, las técnicas que se pueden usar y los ejemplos y aplicaciones en la vida cotidiana o en algunos estudios de campo. De primera instancia tenemos el qué es, a qué se hace referencia con esto de explicativa. Bueno, este tipo de investigación se lleva a cabo para buscar respuestas a un fenómeno del cual no se tiene algún conocimiento en concreto o al cual no se ha explicado bien su forma o en qué consiste o cómo es que se lleva a cabo o por qué existe. En este se priorizan las ideas principales, al igual de investigar cuáles son sus orígenes y de muchos más datos que pueden llegar a servir para este tipo de investigación. Las características que tiene este tipo de investigación es que aumenta la comprensión del tema, o sea, abarca muchísimos más aspectos que alguna u otra tipo de investigación, ya que se puede centralizar desde sus orígenes, el qué, el por qué, el cómo y quiénes son los que crearon todo esto, al igual de hacer las bases fundamentales para este tipo de investigación. Igual se puede buscar respuestas claras y concretas del dicho tema. Otra característica es la recolección de datos secundarios como fuentes de información, el cual son los datos que, si bien no son datos de relevancia dentro de mucha relevancia dentro de la investigación, pero sí son datos que pueden servir o hacer concreta esa dicha información o pueden concretar o fundamentar toda la investigación. Ya pueden ser datos que hagan más amplio el tema o lo hagan más profundo para un mejor estudio y recolección. Otra característica es que el investigador tiene una amplia comprensión del tema. El investigador al realizar este tipo de investigación puede abrir su panorama de dicho tema, ya que, como bien dice el significado de esta investigación, hace muy amplio el panorama que tiene de conocimiento a las personas sobre un tema en específico y puede aprender ahí mismo, ¿no? Igual hay una alta comprensión del tema en la cual pues el entendimiento es muy, muy alto, empieza a crecer. Otro aspecto son los investigadores pueden distinguir las causas y los efectos que pueden llegar a repercutir en esto y también puede permitir o replicar otros estudios. Igual la misma generación de los datos y la recolección puede ayudar que se vuelva a hacer un estudio más y más y más amplio con el tiempo, igual para que sea una comprensión más alta. Igual pues la finalidad de o lo que se busca es que este tipo de investigación nos pueda ofrecer datos más concluyentes, o sea que llegamos a algo en concreto. La importancia que tiene esta investigación explicativa se realiza con el objetivo de poder ayudar a los investigadores a estudiar el problema con mayor profundidad. Como ya se viene diciendo, este tipo de investigación lo que hace es que profundiza el tema, lo estudia de sus orígenes, estudia el qué, el por qué, el cómo, cuestiones así. Igual utiliza datos primarios, datos secundarios. Se puede basar en investigaciones anteriores y se puede ir mejorando. Ya teniendo una base, se va mejorando día con día. La investigación, se hacen muchos estudios, se hacen encuestas, y lo cual va a permitir que el estudio sea más y más grande, más profundo, y el cual sea
se puede entender mucho mejor. Igual, otro aspecto de suma importancia es que permite que el investigador familiarice con el tema que se va a examinar. Obviamente ya con las investigaciones anteriores y recolección de datos y la investigación personal que pueda hacer, él se puede llenar de toda esa información, lo cual le va a ayudar y permitir que dicho tema sea ya familiarizado con él, o sea que ya algunos términos, algunas cuestiones, ya las sepa él y le sea de mayor ayuda al momento de investigar o al momento de sentar las bases o hacer una hipótesis. Igual tenemos que una de las cuestiones en importancia es también que permite que los investigadores encuentren un fenómeno que no se estudió con profundidad. La finalidad de esto es dar soluciones o dar resultados en concreto de la investigación, del tema que se puede llegar a investigar o de las circunstancias. Al igual que la finalidad es que si es un tema que ya se estudió con anterioridad, pero no se llegó en algo en concreto, este tipo de investigación lo que permite es que se busque, se recolecten datos y se llegue a las conclusiones o se lleguen a hipótesis o se llegue a un resultado el cual haga el estudio un poco más profundo, y lo que se busca es que sea de un mayor conocimiento del tema que se está investigando y que la gente que pueda llegar a utilizar estos datos más adelante le sean de mucha ayuda. Bueno, aquí en esta parte de las ventajas son muchas y se generalizan en algunas. Una de las que se puede es la de que permite identificar a los motivos por los cuales suceden los diferentes tipos de sucesos, como las modificaciones en reglas o métodos existentes. En esta parte, como es una investigación muy variada, muy extensa, se puede identificar los motivos por los cuales se llevan los sucesos, el explicar lo que repito, el qué, el por qué, y todo ese tipo de preguntas en las cuales se busca la explicación del tema. Igual, pues, es un método en el cual se utilizan muchos modelos para la recolección de datos, y lo cual hay una diversidad de cómo encontrar información. Otra de las ventajas es que gracias a que el investigador puede seleccionar los sujetos que harán la parte del estudio, se pueden evitar situaciones que introduzcan errores en la investigación, como puede ser la participación de un sujeto que no cumpla con condiciones necesarias para participar en la investigación. Un ejemplo de sea que es un tema de ingeniería, un tema cualquiera de ingeniería. Pues dentro del investigador, dentro ya de sus conocimientos, va a decir, entonces voy a seleccionar una parte de la población que sea ingeniero o que tenga una carrera de ingeniería. Pues ya tiene su grupo de personas, y como son ingenieros, ya sea de cualquier rama, puede tener la certeza de que la información que le brinde es verídica, ya que esos tipos de personas tienen el conocimiento del tema que se está solicitando. Otro sería usualmente que las investigaciones exclusivas pueden utilizarse siempre que sean necesarias. Igual, este tipo de investigación lo que tiene la ventaja es de que se pueden retomar ese mismo tema y se puede ir mejorando así paso por paso, lo cual va a generar que los conocimientos empiecen a ser más amplios de ese dicho tema, y que algunas cuestiones que el investigador anterior no pudo encontrar, el nuevo investigador que retome ese tema lo va a ampliar cada vez más. Esas es como que las ventajas que se destacan en este tipo de investigación. Las desventajas, bueno, aquí son un poquito más mínimas o un poquito que se pueden reducir. Una de ellas es la existente posibilidad de que surjan coincidencias en los sucesos que se están investigando, los cuales son erróneamente identificados como causas y efectos. En este tipo de cuestiones puede llegar a haber el momento en que los datos se vuelvan iguales, o sea, que en la investigación, en la recolección de datos, los mismos datos se vuelvan a repetir una y otra vez, lo cual hace que existan las coincidencias. Que una investigación que tú estás tomando y la otra que está tomando lleguen a un punto donde se encuentren, lo cual se puede
identificar. Es algo que se soluciona desde el principio si el investigador tiene el criterio de identificar desde las causas y efectos donde existen esas coincidencias. Otra de las desventajas es que en algunos casos, si bien es posible identificar cuáles son las causas y efectos de un evento, puede resultar difícil el establecer cuál es una variable es una y cuál variable es otra. En este caso, como se vuelve a repetir, el investigador debe tener el criterio de saber identificar sus parámetros, al igual de que si su investigación llega a una coincidencia de errores, él debe ser capaz de identificar dichas variables y saber establecerlas y separarlas, y en el caso de que estas coincidan. Técnicas utilizadas en la investigación explicativa. En primera instancia tenemos los estudios de caso. Estos se utilizan para analizar las causas que provoca un determinado evento. Es decir, vamos a resolver a las incógnitas del por qué, el cuándo y el dónde. Los métodos comparativos causales son aquellos en los que se intenta conocer las afinidades y desigualdades que suceden al realizar una comparación entre dos eventos. Los estudios longitudinales son aquellos en los que se busca identificar las causas específicas de las diferentes alteraciones o permanencias que pueda presentar en su conducta un elemento de la realidad. Los estudios correlacionales miden dos variables y establecen una relación estadística entre ellas. Bien, ahora veremos algunos ejemplos y aplicaciones de la investigación explicativa. Un primer ejemplo es conocer por qué las personas mayores desarrollan síntomas más graves de la COVID-19. Como supimos al inicio de la pandemia, el número de casos aquí en México fue mayormente en las personas que superaban los 60 años, pero en esos entonces no sabíamos cuáles eran las causas o los motivos de dicho suceso. Se recurrió a una investigación que fue de manera explicativa para conocer dichas razones y de esta manera tener alguna solución o alguna alternativa para evitar que las personas siguieran desarrollando más síntomas o incluso llegar hasta la muerte. Otro ejemplo sería explicar por qué la emisión de gases invernadero causa el calentamiento de la atmósfera terrestre. Como sabemos, la emisión de gases es uno de los factores que causa el calentamiento global. Sin embargo, no sabemos si es el único o si hay algún otro evento que la cause. De manera que al realizar una investigación explicativa conoceremos dichas causas, consecuencias y hasta el cómo podremos evitar este suceso. Otro ejemplo es identificar el motivo por el cual en una elección una persona escogería un candidato y otras personas elegirían a otros. Como bien sabemos, en una elección siempre habrá más de un candidato, ya sea postulado para presidencia, gobernador o Cámara de Diputados. Al tener más de un candidato, una cierta población tendrá varias opciones a elegir para sus gobernantes. Nosotros queremos saber cuál es el motivo que incita a que un grupo de personas A vote por un candidato 1 y un grupo de personas B vote por el candidato 2. Esto es una investigación explicativa. Otro ejemplo es determinar los efectos que provoca la utilización de videojuegos violentos a los adolescentes de la Ciudad de México. Si bien sabemos, a los videojuegos se les atribuye mucho la violencia en los adolescentes, pero no siempre este es el único motivo. Puede haber algunos otros factores que influyen en su actitud, de manera que queremos saber cuáles, cómo y por qué lo causan. Otro ejemplo es reconocer cuáles son las causas que provocan la ingesta de sustancias psicoactivas en niños menores de 12 años. Si bien sabemos, las sustancias psicoactivas son aquellas sustancias dañinas para la salud. Lo que nosotros queremos saber es cuáles son las causas o los motivos que incitan a que estos niños las ingieran. De manera que al realizar una investigación explicativa podremos conocer dichas causas y de esta manera tener algún tipo de solución para evitar estas tragedias. Un último ejemplo sería saber cuáles son las razones por las cuales una pareja se trata de determinada manera. Esto es un ejemplo muy simple para cualquier persona. Nosotros sabemos que las parejas tienen su determinada manera de ser. Uno, por curioso, quiere saber cuál es la razón o cuál es el motivo que los incita a hacer de esa manera, y en ocasiones hasta saber cómo es que lo hacen. Nosotros, si llegamos a preguntarles, estaríamos realizando una investigación explicativa, puesto que sabremos las razones, los motivos y hasta el cómo es que tienen esta manera de ser. Bueno, ya para terminar nuestra exposición,
decidimos hacer un cuadro comparativo en donde pusimos las diferencias más importantes en cada tipo de investigación. La investigación diagnóstica, descriptiva y explicativa. En la diagnóstica nos dice que el grado de relación entre dos o más variables o conceptos de algún contexto en particular se dice que se tienen que medir. Como siguiente punto, el diagnóstico debe ser conceptualizado como un proceso fundamental para conocer ciertas características y condiciones en las que se encuentra un grupo o lugar o algún aspecto relacionado con la realización o logro que se va a llevar a cabo. En el punto 3 se resaltan las características o rasgos de la situación a estudiar. Y bueno, la investigación diagnóstica es aquella encargada de que se centra en el análisis de una situación determinada. Es decir, que la investigación diagnóstica es aquella que se centra principalmente en el análisis de situaciones y ofrece posteriormente a este análisis la base adecuada para la cierta forma de toma de decisiones en el contexto donde se vaya a llevar a cabo. Bien, en cuanto a la investigación descriptiva, especificamos las características o propiedades más significativas entre las personas, grupos, poblados en cualquier fenómeno. Otro punto que destacamos es que describir es caracterizar algo. Para describirlo con propiedad, generalmente se recurre a medir alguna o varias de sus características. Es decir, que la investigación descriptiva es donde nosotros debemos de ser capaces en definir o visualizar los conceptos o componentes, sobre todo en quienes se van a recolectar los datos. En este caso son las personas, grupos, comunidades, objetos o incluso pueden ser animales. Bueno, para este tipo de investigación nos ayuda en la posibilidad de poder hacer predicciones en fenómenos que vayan a ocurrir en el futuro. La investigación descriptiva se soporta principalmente en técnicas de recolección de datos como la entrevista, la encuesta, la observación, entre otros. Y por último, como ejemplo, podemos decir que una investigación descriptiva, sus ejemplos pueden ser el censo de una población o determinar las preferencias de programas de TV en una comunidad o en una ciudad, o determinar ciertas características en escuelas públicas. Y bueno, otra diferencia que hay en estos dos tipos de investigaciones es que la diferencia con la investigación descriptiva, la diagnóstica, es que esta solo busca describir situaciones o acontecimientos. Es decir, que en esta investigación no está enfocada en comprobar explicaciones ni comprobar hipótesis. Esa es como la principal característica, podríamos decir. Ahora la investigación explicativa. Como sabemos, esta es más completa que la diagnóstica o la descriptiva, puesto que no solo te responde al cómo y el qué, sino que además resuelve las dudas del por qué, el cuándo y el dónde, haciéndola más completa que estas dos porque proporciona mayor comprensión de los objetos o fenómenos en el estudio. Además de que, gracias a esto, te responde a las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Esperemos que el tema se logre comprender y no queda nada más que agradecer por su atención. Buena tarde.